Perfecto. Bueno, chicos, vamos a comenzar donde terminamos la última clase. Teníamos que ver lo que es el electroencefalograma. A ver, un poquito para hacer memoria. Estábamos viendo los diferentes tipos de señal. Ya he preparado un pequeño setup para mostrarle. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Chicos, le hago una consulta. El jueves que viene hay clases, ¿verdad? No hay ningún feriado, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? Sí hay clases, profe. Bien. Bueno, entonces el jueves que viene, bien, perfecto. Bien. El jueves que viene vamos a ver la implementación de un setup. Yo le voy a mostrar de un sistemita de adquisición, cómo está construido, más o menos un diagramita en bloques, de qué se trata, y van a ver que las señales que les voy a mostrar, cómo se van adquiriendo en forma, este, en una única forma, que es la configuración únicamente bipolar, se van a dar cuenta que es común para todas estas señales que estamos viendo, ¿no? Entonces, exclusivamente es por eso es que las he seleccionado en esta primera clase, ¿no? No son las únicas señales biomédicas, hay otras que son, ya les había comentado, pero electrofisiológicas son las más conocidas, ¿no? Nos tocaba ver lo que es el electroencefalograma. Esto es la actividad eléctrica del cerebro, de las neuronas del cerebro, ¿no? Y una cosa que hay que tener en cuenta es la organización que ya tiene el cerebro. Eso lo deben haber visto en anatomía. El cerebro está organizado, la evolución ha hecho que el cerebro se organice en diferentes regiones donde cada una de ellas es capaz de hacer diferentes tareas. ¿Sí? Todas estas regiones están interconectadas entre sí y aparte de eso, tiene una propiedad muy importante que es la de la plasticidad neuronal. Eso quiere decir que cuando alguna región del cerebro deja de hacer su trabajo habitual, por ejemplo, el área de la visión, por ejemplo, esto que procesa toda la entrada de información visual, en personas ciegas eso no se utiliza. Por lo tanto, gracias a la plasticidad, el cerebro es capaz de otorgarle a esa región el procesamiento de otra cosa. Nada en el cerebro queda sin hacer algo. ¿Sí? Entonces, generalmente esta zona en personas ciegas son aprovechadas para el procesamiento de la información táctil, para el procesamiento de la información auditiva. Esta zona que corresponde a la región auditiva se suele extender hasta estas regiones y empieza a tomar diferentes maneras que todo está en constante funcionamiento. Tiene una gran particularidad esta organización y es que se ha estructurado de esta forma para optimizar el consumo de energía, para optimizar tanto la velocidad de procesamiento, el consumo de energía que demandan ciertas tareas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un sistema totalmente automatizado. Eso no quiere decir que esto sea lo último que nos muestre la evolución. La evolución va a seguir, o sea, se va a seguir a medida, o sea, el cerebro toma esta forma porque el medio ambiente donde nosotros estamos, donde estamos interactuando, tiene determinadas particularidades, ¿no? Eso no quiere decir que esto siempre sea así. Nuestro medio ambiente, va cambiando y por lo tanto el cerebro va a ir cambiando también, ¿sí? Entonces, estas organizaciones, y son cosas muy interesantes de ver cómo se ha ido reorganizando a lo largo de la evolución el cerebro, ¿no? Eso siempre se ha hecho una extrapolación desde lo que pasaba en los primates hacia la evolución final, en donde estamos parados ahora. ¿Cómo se captura la señal? Con los mismos electrodos con que tomamos un electrocardiograma, con que tomamos un electromiograma, se puede utilizar para capturar esta señal de electroencefalograma. ¿Sí?
pueden ser pegatines. Obviamente que en una persona que tiene mucho cabello, este tipo de electrodos no se pueden conectar, ¿sí? No se pueden pegar. Por lo tanto, no son adecuados. Pero en personas que no tienen cabello, tranquilamente, como muestra esta figura, se lo puede hacer, ¿sí? Hay otro tipo de electrodos que acá estoy mostrando tres canales, por ejemplo, ¿sí? Pueden ser tres canales monopolares, pueden ser un canal bipolar con su referencia, ¿sí? O pueden ser dos canales monopolares con su referencia, o pueden ser tres canales monopolares. Ya vamos a ver cuando avancemos a lo largo de las clases que el solo hecho de ver cómo están pegados los electrodos no implica, o sea, no necesariamente este, sabemos cómo se está capturando la señal. Por lo tanto, hay que tener conocimiento del hardware, ¿sí? De cómo son las entradas, etcétera, etcétera. Se pueden poner muchísimos electrodos, como es este caso, ¿sí? Ahí van desde unos pocos canales, que pueden ser 6, 2, 3 canales, hasta, digamos, que tengan hasta una cantidad de electrodos, bien, pueden ser 1000 electrodos que son pegados, ¿sí? Esos 1000 electrodos, que yo más adelante les voy a mostrar un sistema, se lo puede utilizar únicamente personas calvas, ¿sí? Que son pegatines que tienen cada uno de esos pegatines unos 100 electrodos que se distribuyen a lo largo de la cabeza. Estos son los más clásicos, los que se utilizan mucho en el ámbito clínico, que son unos electrodos de tipo copa, son de plata, cloro de plata, es una aleación bastante estable en cuanto a tensiones de interfase, de continuo, acuérdense que cuando el electrodo hace contacto con la piel se genera un potencial de continua, ese potencial es bastante estable en este tipo de material. Y se lo suele utilizar también en bebés. Esto es el tipo de electrodo, ¿no? Y se adhieren al cuero cabelludo a través de una masilla. Es como una arcilla conductora eh, es fabricada en base a bentonita. Bentonita es una arcilla muy finita, súper conductor, bien conductora, ¿sí? Después están los gorros, donde están dispuestos los electrodos. Tiene la ventaja de que cuando uno se pone el gorro, los electrodos quedan ubicados en las regiones, en las diferentes regiones, ¿sí? Hay un tipo de configuración para poner estos electrodos, no se los pone en cualquier lugar de la cabeza, sino que se los suelen disponer en lo que se llama sistema 10-20, ¿sí? De posicionamiento de los electrodos. Y es toda una norma para poner, para ubicar la posición de cada uno de ellos, ¿sí? El electroencefalograma se lo ha utilizado en el ámbito clínico, se lo ha utilizado en el ámbito de investigación. Nosotros en el laboratorio lo utilizamos mucho para investigar cosas. Ahora les voy a contar algunas de ellas. Por ejemplo, a partir de las señales que arrojan cada uno de estos electrodos en las diferentes posiciones, se pueden hacer decodificación de cómo la persona está planeando y está ejecutando determinados movimientos, ¿sí? Planeamiento, ejecución, tiempo de reacción, todo eso se puede sacar a partir de la señal del electroencefalograma. Se lo ha utilizado mucho en estudios de sueño, ¿sí? El sueño es una condición fisiológica, pero sumamente importante en los seres humanos, ¿sí? Ya que la reorganización cerebral depende mucho de la calidad del sueño. Todo lo que aprendemos durante el día termina de afianzarse en los diferentes estados de sueño. Si no dormiríamos, si no durmiéramos, nada quedaría afianzado en el cerebro. O sea que la condición de desvelo y eso, digamos, no son buenas y dañan bastante las neuronas del cerebro, ¿no? Está demostrado eso. Cuando uno empieza a tener ciertas patologías en el sueño, ciertas anormalidades, se las puede detectar a través del electroencefalograma. En el laboratorio hemos utilizado, esto eran trabajos prácticos que hacíamos de la materia, justamente de esta materia, para registrar algunos potenciales específicos del cerebro.
No tan solo hay potenciales de electroencefalograma, que son estas señales irregulares, sino también hay potenciales evocados, son este, potenciales que responden a ciertos estímulos, puede ser un parpadeo de alta frecuencia, eh, hay diferentes formas de evocar actividades en el cerebro, potenciales P300 y diferentes, hay muchas cosas, digamos, para comentarles sobre qué tipo de señales se pueden registrar. En términos generales, es electroencefalograma, ¿sí? Van a escuchar hablar también de electrocorticogramas, que son electrodos que no se pegan sobre la superficie del cuero cabelludo, sino que se lo pega debajo del cráneo. Pero esos ya son de tipo invasivo. Pero registran básicamente la misma actividad. Estudio del sueño, acá lo hemos utilizado para hacer estudio en estas neuroprótesis que estamos desarrollando en esta universidad. Y van a ver muchísima propaganda de que el electroencefalograma se lo puede utilizar realizando deportes. Bueno, eso es algo a lo que aspira la técnica de electroencefalografía, pero no es muy, no es muy confiable cuando las personas están en movimiento y más aún cuando hacen movimientos bruscos. ¿Sí? Es una señal muy difícil de capturar. La amplitud del electroencefalograma es de 1 a 100 microvoltios, ¿sí? ¿Y de qué depende la amplitud? Generalmente depende de la sincronización de grupos neuronales del cerebro. Mientras mayor sincronización haya entre las diferentes descargas de los grupos neuronales, mayor va a ser su amplitud, ¿sí? Tiene un ancho de banda que va de 0,5 a 32 Hz, que se suele utilizar mucho en el ámbito clínico para hacer estudios de sueño, detecciones de algunas patologías del cerebro, estudios de enfermedades mentales. Siempre se evalúa de 0,5 a 32 Hz. Después, en el área de investigación se extiende ese ancho de banda a 100 Hz, ¿sí? Porque se ha descubierto hasta no hace mucho tiempo que hay ciertas ondas rápidas que están en el orden de 32 Hz para arriba, 60 Hz, 70 Hz, que son indicadores, se le llaman ondas gamma, que son rápidas, que pueden indicar ciertas condiciones a nivel cerebral. ¿Sí? Se lo utiliza en el ámbito investigación, aún todavía no hay nada en el ámbito clínico que diga que las ondas gamma son se pueden predecir o son algún biomarcador de algún tipo de enfermedad. Todavía no hay nada definido, por lo tanto, en el ámbito clínico se sigue utilizando hasta 32 Hz. La forma que el convencional de ver un registro de electroencefalograma es esto, es ver una señal de este tipo que es bastante irregular por cada uno de los canales que están por cada uno de los electrodos que están conectados en el cuero cabelludo del sujeto. ¿Sí? Entonces, en su conjunto podemos decir que cada una de estas señales es es un electroencefalograma. ¿Sí? Este, en su conjunto también se le suele llamar electroencefalograma en este caso, habrán 8 o 9 canales, acá, de 9 canales, ¿sí? Pero no se suele decir, no se hace referencia acá tenemos 9 electroencefalogramas. No, es un electroencefalograma de 9 canales, ¿sí? En este laboratorio hemos implementado el electroencefalograma, hemos intentado hacer registros en algún tipo de danza. Estos son artistas que hacen, se le llama danza Butô, que es una danza de origen japonesa y que supuestamente lleva a la persona que está danzando, tanto a la persona que danza como a los espectadores, llevan a ciertas condiciones de concentración, de imaginación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros acá en el laboratorio hicimos un estudio utilizando un electroencefalógrafo de 256 canales portátil y las personas danzando. Hicimos algunas cosas por el estilo. ¿Qué es lo que tienen de, cuando la persona está en movimiento y más cuando se realizan movimientos rápidos como estos, por ejemplo, estas reacciones, bueno, acá va un poco lento, pero estos pequeños saltos
se ven en la señal electroencefalograma como una interferencia. Y es una interferencia que no tiene nada que ver con la actividad cortical que está sucediendo. Acá, por ejemplo, les muestro los tipos de interferencia que se pueden encontrar en el electroencefalograma. Los más comunes son el parpadeo. ¿Ven? Acá está la persona, está parpadeando y se ven en los canales que están más cerca del ojo, estos canales que están en la región frontal, son los que se ven acá con una gran cantidad de artefactos. ¿Sí? Cuando la persona empieza a mover la boca, también porque el músculo de los maceteros, con el cual nosotros tenemos la fuerza para morder, son músculos enormes y se meten con mucha facilidad en el electroencefalograma. Otro tipo de interferencia es el movimiento. Acá la persona únicamente está moviendo el cuello. ¿Cómo se mete este ruido? Que es una componente en baja frecuencia, se meten por diferentes canales. Acá se sigue metiendo el parpadeo y acá el movimiento. Cuando hacemos movimientos del cuello, se activan los músculos trapecio y los músculos del cuello, justamente, y son los que se ven acá como ondas rápidas que se introducen en todos los canales del electroencefalograma. El movimiento de los brazos, acá tenemos un ejemplo. También el movimiento de los brazos demanda una activación de estos músculos, de los músculos del hombro, que están bastante cerca, digamos, del gorrito de los amplificadores, y se mete como interferencia. Acá tenemos, bueno, este es el movimiento del tórax, ¿sí? Lo que tienen que ver ustedes, porque esto lo he sacado, estas imágenes, estos pequeños videos los he sacado yo de una empresa que vende un software que es capaz de quitar el ruido, supuestamente dice que es capaz de quitar el ruido. Lo que está en azul es lo que se vería en el electroencefalograma sin el procesamiento que ellos están vendiendo. Y lo que está como en amarillito, en anaranjado, una cosa así, es la señal procesada. Digamos, es una empresa que vende, pero me gustan a mí los videos porque es muy representativo de lo que sucede acá. Es un desastre la actividad electroencefalográfica, cómo salta de un lado para otro, y el algoritmo que ellos venden trata de corregir todos esos movimientos. ¿Sí? Las técnicas para corregir todas esas cosas existen. Generalmente las tratamos en una materia que se llama Introducción a la Neurociencia Computacional, que es una materia electiva del segundo cuatrimestre que la dicto también yo. Acá cuando se tocan los electrodos, ¿sí? Esto es una especie de tapping, de hacerle tapping, de tocar los sensores, cómo se meten los diferentes artefactos. La línea azul es las líneas azules son las que tenemos que prestar atención. Y ahí nos damos cuenta que es una señal muy, muy sensible a diferentes tipos de artefactos. Tiene muchísimos tipos de artefactos. En lo que me corresponde a la investigación que estuve haciendo acá, yo trabajo mucho con señales de electroencefalograma. El grupo Lintec trabaja mucho con señales de electroencefalograma. Acá, por ejemplo, yo lo que estuve haciendo es, esta persona, que es una persona ciega, se le pone un gorrito de unos cuantos electrodos. Creo que eran 16 electrodos los que están colocados acá. Y lo que hacíamos era hacer que la persona el registrar el electroencefalograma cuando la persona percibe algún fosfeno o no percibe el fosfeno, ¿sí? Lo que hemos encontrado, que esto lo hemos publicado el año pasado en una revista científica, es que cuando no hay percepción, se estimula, o sea, se estimula, pero no hay percepción, la persona no llega a ver ningún destellito en el campo visual, es que la información va desde la corteza occipital hacia, digamos, hacia niveles, hacia adelante, digamos, hacia la parte, hacia forward, digamos, ¿no? Y bueno, y acá, después de los 600, 700 milisegundos, vuelve a la condición inicial, básicamente. La respuesta la estuvimos buscando siempre en el orden de los 500 milisegundos. Cuando hay percepción del fosfeno, ocurre una cosa muy curiosa que es este entrecruzamiento de información. Lo que está diciendo acá es que cuando la persona percibe que hay un objeto en su campo visual,
regiones de ambos hemisferios se ven que empiezan a interactuar. Esto indirectamente nos está diciendo que hay estructuras internas del cerebro que están siendo activadas. Obviamente, con el electroencefalograma es difícil de hacer inferencia qué pasa en el volumen. Acuérdense que esto es la actividad de la superficie en la superficie del cuero cabelludo y no en toda la estructura que es un volumen. El cerebro es un volumen, acuérdense. Y las estructuras que yo las estoy comentando son estructuras internas. Pero este entrecruzamiento de la información es una característica de que la persona está procesando esa información visual. Ese trabajo lo hemos publicado en esta revista, lo pueden leer si quieren en algún momento. Eh, y hay una condición, una característica muy interesante del electroencefalograma, que es un estudio que se suele hacer en personas, que es el resting state. Es registrar el electroencefalograma sin que la persona haga ningún tipo de movimiento. Y esto se suele hacer en personas con ojos abiertos y con ojos cerrados. ¿Sí? Son dos condiciones, resting state con ojos abiertos y resting state con ojos cerrados. ¿Qué información suele dar esta condición? En general suele ofrecer una perspectiva de la conectividad intrínseca y la organización funcional del cerebro cuando no realiza activamente ninguna tarea. ¿Sí? Esto es como la condición de base, es una condición basal a través de la cual se mueve toda la otra dinámica cuando nos movemos, planificamos, etcétera. Es como, es como encontrar el piso donde se mueve el electroencefalograma. ¿Sí? Y suele dar mucha información de cómo está organizado, cómo está preparado el cerebro para realizar determinadas tareas. Esta condición del resting state la hemos realizado en los sujetos que fueron implantados con estos electrodos, ¿sí? Con esto, la neuroprótesis, y le hacíamos resting state, el usuario, por ejemplo, era implantado en el día cero acá, y le hacíamos resting state, tratábamos de hacerlo lo más seguido posible, ¿sí? Para ir viendo cómo esa condición basal va cambiando o no a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Lo que buscábamos nosotros es si había alguna especie de reorganización cerebral, de reorganización cortical, por el cual que implique que la persona empieza, por ejemplo, a utilizar mejor o a utilizar regiones que no las utilizaba anteriormente, ¿sí? En el día cero. Y esos cambios son los que de alguna forma se está adaptando el cerebro a lo largo de estos 6 meses, se está adaptando o se está preparando para procesar esa nueva información visual. Bien, esto lo hicimos en dos sujetos experimentales, lo hice cuando yo bien llegué acá a España en el 23 y 24 y 25. Lo que encontramos es que efectivamente hay una reorganización. Esto antes de ser implantado, la conectividad cortical tenía esta forma. Después de ser implantado, tenía esta otra forma. La diferencia entre esto y esto en la banda de 7 a 13 Hz eran cambios significativos. Por lo tanto, se puede decir que ha habido cambios. Y después hemos encontrado que en un sujeto en la banda de 32 a 45 Hz también había cambio, en el otro sujeto había cambios en la banda, no se notaban tantos cambios en la banda de 7 a 13 Hz, fíjense que no hay tantos cambios, no hay cambios significativos acá, pero en la banda de 15 a 30 Hz, en otra banda que no es esta, sí hay cambios y hay cambios significativos. ¿Sí? Esto ha sido un hallazgo muy importante porque nos está diciendo que el cerebro, que estos dispositivos, cuando la persona vuelve a procesar la información visual, no necesariamente implica los mismos cambios. O sea, depende de muchas cuestiones, depende de la experiencia de la persona, qué tanto, qué tanto rechazo tenía la persona o qué tanta aceptación tenía la persona a percibir esta nueva información visual, y hay un montón de cuestiones que están discutidas en un trabajo científico, ¿no? Bueno, hemos visto que estos cambios en las diferentes regiones del cerebro
en regiones frontales, en regiones parietales, en regiones centrales, presentan cambios progresivos, ¿sí? Era esto también un hallazgo bastante importante en un y otro sujeto, y esos cambios son progresivos, no cambian de un momento a otro. Esto lo hemos publicado el año pasado en una revista de la Universidad de Oxford, es una editorial que tiene la universidad y se llama Cerebral Cortex. Y ahí está discutido todo a qué se debe principalmente todos estos cambios, ¿no? Ahora, una de las preguntas que salieron de esto es si el procesamiento cortical de estos fosfenobocados, o sea, esta visión artificial, tiende a ser similar al realizado por sujetos videntes. Las personas que han estado ciegas por mucho tiempo empiezan a perder esa capacidad de procesamiento. Lo que queríamos ver es cuando la persona recupera esa visión, esa pequeña información visual, su cerebro se empieza a reorganizar nuevamente como la de una persona normal, como una persona normal procesa la información. Eso se puede ver únicamente a través del resting state, ¿sí? Y lo que hemos encontrado es que, bueno, a través de una técnica de análisis, esto es una técnica que he implementado hace poco, que es, en vez de ver las componentes en frecuencias que son más reactivas, veíamos también la componente aperiódica, ¿sí? Este espectro que ustedes ven acá comienza con mucha energía, esto es mucha energía, y después va disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia, ¿sí? Esto es una característica espectral de todo electroencefalograma. A frecuencias bajas las amplitudes son más grandes y cuando va aumentando la frecuencia, esas amplitudes empiezan a disminuir. Ese comportamiento eh, que le llaman ley de potencia, hay una ley de la física que puede aplicar algunos comportamientos de otros sistemas, pero ha sido aplicado a esto, se lo puede, digamos, describir mejor de esta forma. Si esta escala que acá está en forma lineal se la pone en forma logarítmica, me queda el espectro de esta forma. Digamos, es como que cambia. Acá se ve muy claramente que esa disminución, que acá se ve como si fuera exponencial, ¿sí? Cambia a lineal. Y entonces acá se evalúa esa pendiente que le suelen llamar pendiente 1/f, ¿sí? Porque es una pendiente negativa, una pendiente hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que ha encontrado las neurociencias es que cuando esa pendiente este, es más inclinada, ¿sí? Eso indica un aumento relativo de la inhibición sobre la excitación. Cuando el cerebro está conectado, está interconectado por todas las neuronas están interconectadas, ¿sí? Pero esa interconexión no significa de que una neurona que se activa implica la activación de otras, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. Puede ser que esa neurona, cuando descarga, cuando se active, inhibe las otras. ¿Qué significa? Que las apaga. Eso se llama inhibición. Y excitación es que cuando esa neurona se activa, activa otro grupo de neuronas, ¿sí? Entonces, eso es una característica de conectividad que tienen las neuronas del cerebro. Cuando pasa esto, una pendiente muy inclinada se traduce en una caída más rápida de la potencia a medida que aumenta la frecuencia. La pendiente más plana indica un aumento de la excitación. O sea, a partir de esta descripción del contenido espectral se pueden hacer deducciones si los grupos neuronales se van volviendo más inhibitorios o más excitatorios. ¿Qué es lo que hemos encontrado básicamente de este estudio? Es que efectivamente esto es eh, el primer día de implantada la persona, después de utilizarlo durante 6 meses la neuroprótesis y estar procesando esa información fosfénica, digamos ese fosfeno, esto hay un cambio significativo entre esto y esto, esto baja. Y esto justamente se parece a lo de un sujeto normal, ¿sí? Esto es la condición de varios sujetos normales y fíjense de que en esta región, que es una región frontal,
Eso se parece, ¿sí? Hay diferencia significa entre el antes y el después, pero el después se parece mucho a la condición de control. Este hallazgo que se puede ir haciendo por cada una de las regiones corticales es un hallazgo muy importante, ¿sí? Esto lo hemos publicado, yo lo he presentado al Congreso de Bioingeniería que se ha hecho el año pasado, ¿sí? En Mar del Plata, creo. Este, y lo han publicado en este proceso, ¿sí? Y ahora mismo estamos mejorando esta descripción, ¿sí? Para enviarlo a una revista más importante. Muy bien, es un poco para ver cómo se suele utilizar el electroencefalograma y después de eso hay muchísimas más aplicaciones. El electroculograma es la señal eléctrica que genera el movimiento de los ojos, ¿sí? Es un registro de una diferencia de potencial entre la córnea, ¿sí? La córnea y la retina, ¿sí? La córnea, lo más, digamos, anterior que tenemos y la retina, que es lo más posterior a lo que tenemos el ojo, ¿sí? A través de eso se pueden detectar movimientos oculares. Por ejemplo, este ojo que está compuesto por un montón de células, si nosotros fuéramos capaces de ponerle un tester que mide tensión de continua, podríamos medir un potencial, ¿sí? Es un potencial de continuo básicamente, el positivo para adelante, el negativo para atrás, ¿sí? Imagínense ahora que cuando esta pilita se mueve, cambia de dirección, el potencial acá, como esto es un conductor de volumen y lo que registra esto es una proyección de este potencial, esto es como un vector, ¿sí? Cuando se mueve, cambia de dirección, también cambia de dirección ese potencial. Acá, ¿y cómo se registra? No podemos poner adelante y atrás no podemos poner adelante y atrás del ojo electrodo, pero sí lo podemos poner exteriormente, ¿sí? Para medir desplazamientos horizontales del ojo, se colocan electrodos acá en la sien, ¿sí? Izquierda, derecha, ¿ven? Y para medir los desplazamientos verticales del ojo, arriba y abajo, ¿bien? Como esto, el sistema binocular que tenemos nosotros, el sistema de movimiento de los ojos es siempre se van hacia la misma dirección, es que hay raras condiciones en que el movimiento de un ojo y el otro que se mueva para el otro lado. El camaleón tiene un sistema, por ejemplo, en que puede mover los ojos de forma independiente, ¿sí? Mueve uno, mueve el otro en diferentes direcciones al mismo tiempo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, por eso es que solamente es suficiente poner este electrodo para medir la de un ojo, ¿sí? Porque el otro se mueve exactamente de la misma forma. Acá podemos ver, por ejemplo, un registro que hemos hecho ya en el laboratorio, ¿sí? Moviendo los ojos hacia el costado, ¿ven? Acá tenemos el electrodo hacia la izquierda, derecha, y este electrodo que está en la frente para medir la referencia. Ahí se ve, ¿sí? Cómo cambia el potencial de continua cuando mueve hacia uno, hacia el lado, hacia el centro, se mantiene en línea, ¿sí? Moviendo rápido, ¿sí? Hacia uno, hacia otro lado, etcétera. Eso es moviendo los ojos en forma horizontal. En forma vertical, hemos puesto este electrodo arriba, este electrodo abajo y hemos utilizado la misma referencia. Y bueno, ahí se puede ver clarito cómo ese nivel de continua cambia. Bien, para arriba, para abajo. Fíjense que a partir de esta señal no está lejos de pensar de que se podrían utilizar esa coordenada que nos da esta señal para manejar como sistema de comunicación, ¿sí? La amplitud del electroculograma es de 0,1 a 1 milivoltio, el ancho de banda es de 0 Hz a 10 Hz, ¿sí? Está compuesta por su componente de continua y simplemente va hasta los 10 Hz. Más de 10 Hz el ojo no se puede mover, ¿sí? Entonces acá tenemos como más o menos hacia arriba, hacia abajo, esto es manteniendo la dirección en la dirección hacia el frente, hacia arriba y esto hacia abajo. Bien, una componente básicamente de continuo.
Finalmente tenemos las señales nerviosas o neurogramas, ¿sí? Que son potenciales de acción compuesto. Este es el símbolo de potenciales de acción compuesto, que son los potenciales que generalmente podemos detectar con este tipo de amplificadores y con el mismo tipo de amplificadores. Y para dar una introducción conceptual de lo que son las señales nerviosas, es el tipo, es la señal que intercomunica todo el sistema nervioso. ¿Sí? Es por ahí en donde mandan tanto información de qué es lo que está pasando exactamente en cada una de las partes de nuestro sistema nervioso. Todo se transmite a través de potenciales de acción, de las señales nerviosas. ¿Sí? Y estas señales nerviosas pueden transmitirse de dos formas. ¿Sí? Una es a través de una forma saltatoria, ¿sí? Que pasa, acá se produce el potencial de acción y ese potencial de acción va saltando de acción de estos nodos a cada uno de los nodos, ¿sí? Eso es una ventaja que tiene el sistema nervioso porque esta forma de transmitir la información hace que la amplitud de ese potencial de acción no se, no se vea disminuida a medida que va avanzando, que va siendo transmitida. O sea, no se ve afectada por la distancia. ¿Sí? Esto, cuando hablamos de axones que son mielínicos, estamos hablando de que la información se está transmitiendo a larga distancia. ¿Mm? Y después están los no mielínicos, que es la información del potencial de acción, se comunica, es capaz de transmitirse en cortas distancias, ¿sí? Porque acá, como no tenemos este sistema de que se va regenerando ese potencial de acción de nodo en nodo, acá se genera con cierta amplitud y a medida que avanza el potencial de acción por el axón, lo que va pasando va disminuyendo su amplitud. ¿Sí? Y se termina apagando ese potencial de acción. Este sistema lo utiliza mayormente el cerebro, ¿sí? Donde todas las neuronas están unas muy cerquita de la otra. Bien, ahí principalmente no hay acciones de tipo mielínico. Su forma de onda es así, básicamente, fíjese que tienen una duración muy cortita, de 0,5 a 2 milisegundos, es una duración muy cortita, se lo suele ver de esta forma. Estos son registros realizados en la configuración monopolar, línea de base y de polarización hacia arriba. ¿Sí? Son potenciales que tienen, bueno, ya les he comentado a ustedes lo que yo había hecho en mi tesis doctoral. Básicamente trabajábamos con este tipo de potenciales, ¿sí? El artefacto del estímulo y el potencial de acción compuesto evocado por esa estimulación eléctrica. Y tenía una duración, se puede ver acá que la duración es de entre 0,5 y 1 milisegundo, ¿sí? Y 100 microvoltios de amplitud. Bien, acá tenemos la amplitud. Como esto generalmente se registra de manera invasiva, es decir, hay que acceder al nervio para poder registrarlo, las amplitudes son de muchos milivoltios, de 0,1 a 100 milivoltios. ¿De qué depende? De la cantidad de fibras nerviosas que tenga ese axón. Pues si se mide únicamente en un axón, en definitiva, es de la forma estructural del axón, esta amplitud, ¿sí? Mientras más grande sea el axón, más amplitud va a tener. Tiene un ancho de banda que va de 100 Hz a 10.000 Hz, a 10 kHz, ¿sí? Es un ancho de banda muy grande, donde lo importante está en estas componentes de alta frecuencia, ¿sí? Es la formita es. Muy bien. Nosotros hemos utilizado todas estas señales, por ejemplo, en modelos animales de la enfermedad de Parkinson. Esto es un modelo que se sigue utilizando para hacer investigación. Se utilizan ratas que se las someten a ciertos cambios estructurales del cerebro, ¿sí? Para producir lo que hace
la enfermedad de Parkinson. Básicamente, en la enfermedad de Parkinson hay un lugar en el cerebro, digamos, que genera esa dopamina y esa región no funciona bien, ¿sí? Se llama la sustancia negra. Entonces, lo que se hace en los modelos animales es dañar esa región de la sustancia negra para que el ratón deje de generar esa dopamina y empiecen a ver el mismo efecto, se empieza a ver las mismas afecciones. En el laboratorio lo que hicimos es evaluar en estos modelos animales el electromiograma. Es ponerle un electrodo muy pequeñito que lo fabricamos en el laboratorio, es ponerle ese electrodo en los músculos de forma subcutánea, es debajo de la piel, ¿sí? Ponerle esos electrodos y registrar cómo a lo largo del tiempo iba perdiendo ciertas capacidades. Esto es ver cómo la enfermedad de Parkinson va afectando a los músculos periféricos, ¿sí? Que es lo que suele pasar en los sujetos, en las personas, en los humanos, ¿sí? Eh, bueno, esto es un poquito del protocolo experimental que utilizamos. Se utilizaban aproximadamente 25 ratas. De las 25 ratas se hacía esa lesión, ¿sí? En la región de la sustancia negra. Y cuando la rata empezaba, ¿cómo verificábamos de que esa lesión estaba bien? Hay un test de apomorfina que se suele llamar, que es cuando la rata comienza, hace una determinada cantidad de giros, se la deja caminar, empieza a hacer unos giros en el sentido de las agujas del reloj. Si hacen una determinada cantidad de giros es porque la lesión estaba bien hecha. ¿Bien? Entonces, después de la lesión, pasado 21 días, se hace el test. Las ratitas que están haciendo esta rotación pasan la prueba y son evaluadas se le implanta el electrodo, etcétera, etcétera. En cada semana se iban haciendo los implantes en 5 animales experimentales, ¿sí? 5 animales y por cada semana no lo que no podíamos hacer es dejar este implante durante más de 2 semanas, ¿sí? Eso era porque digamos el electrodo empieza a sufrir cicatrizaciones y el electrodo no estaba preparado para durar mucho tiempo. Entonces, una vez terminado el experimento durante unos cuantos días, el animal se sacrificaba. Bien, se hace así en ciencia. Le hacíamos registro de la marcha, la poníamos sobre una caminadora y la filmábamos, ¿sí? La ratita únicamente lo que hacía era caminar, esta es como una caminadora, empieza a dar vuelta y la ratita empieza a caminar en ese lugar. Y nosotros vamos filmando desde abajo, del costado y haciéndole el registro el electromiograma. ¿Qué es lo que hemos visto de esto? Que a medida que avanza el tiempo, esto es la actividad muscular de cada uno de la actividad muscular del bíceps femoral de la ratita, que es el de la pata, el músculo más grande que está en la patita. Y hemos visto que esa componente espectral, que el espectro de esas señales, estos son muchos pasos, por eso que se ven todas encimadas, que las ratitas, a medida que va avanzando la enfermedad, se va comprimiendo el espectro. Fíjense que hay una compresión del espectro, se va hacia frecuencias más pequeñas. Lo que ha mostrado esto, lo que se ve en muchos espectros, hemos determinado frecuencia media, frecuencia mediana de esos espectros. Frecuencia media son características, son como estadísticos de la media, la moda, es lo mismo, pero en el análisis espectral, ¿sí? Y hemos visto esta caída. Eso lo hemos podido publicar en revistas importantes, todo este estudio, hemos hecho un análisis de la marcha, hemos visto que hemos controlado en estos experimentos que hemos visto que las ratitas no perdían la característica de velocidad de la marcha, o sea, se las veía como que caminaban normalmente. O sea, uno las ve de afuera y puede decir, acá la enfermedad no está haciendo ningún efecto. Y eso se ha visto en el cálculo de todo esto, tiempo entre pasos, tiempo de la duración de la contracción, hemos hecho a lo largo de todo el estudio y hemos visto que esas variables no cambiaban.
Esto nos está mostrando que el sistema nervioso tiene una gran capacidad de adaptación. No llegamos a ver ni a las 6 semanas, cuando ya la ratita está mal, digamos, por el avance de la enfermedad, que durante la marcha el sistema nervioso sufre tantas adaptaciones que para mantener todas estas características de la marcha, ¿sí? Las mantiene tal cual. Pero, ¿a costo de qué? De que las células musculares empiezan a perder ciertas características. Y estos biomarcadores son los que ahora estamos tratando de buscar, estos biomarcadores, estos registros de electrodos, es lo que tratamos de buscar en personas, ¿sí? En sujetos normales. Hemos publicado estas cosas, tanto los datos como la investigación ha sido publicada en revistas científicas del área. Acá podemos ver, por ejemplo, después hemos empezado a hacer otro tipo de... A mí particularmente no me gusta mucho el sacrificio de los animales, de usar tanto animales experimentales para esa investigación. Entonces hemos empezado a buscar alternativas, de buscar datos, en vez de implantarle el electrodo debajo de la piel, usar los mismos pegatines que se utilizan en humanos. ¿Sí? Lo que hemos visto es que esa actividad es bastante buena, si se ve, se puede distinguir, pero se mete una actividad, fíjense que acá hay dos contracciones, pero una de ellas es la del bíceps femoris, que es la que tiene duración más larga, y el otro es un músculo que está cerca, de ahí que es el gastrocnemio. ¿Sí? Es una actividad que viene de otro lugar. Bueno, eso podría producir algún tipo de interferencia. Esta investigación la había llevado, acá está la aplicación tecnológica de esto, ¿no? Había implementado, esto era un bioingeniero de Mendoza, que había implementado todo un sistema que hacía, el sistema lo que hacía era medir, o sea, medir el electromiograma y cuando veía que empezaba a aparecer esa contracción espectral, o sea, bajaba el contenido de frecuencia, lo que hacía es que a través de una microbomba libere un poco de dopamina, ¿sí? Libere un poco de dopamina hacia el cerebro y para poder compensar ese déficit, ¿sí? Esa frecuencia baja. Esto ha sido una implementación electrónica muy linda. Hemos intentado patentarla, pero no pudimos porque habíamos publicado, porque digamos, el investigador que llevaba adelante esto ya había hecho publicaciones y una vez que se publiquen resultados de la investigación es muy difícil poder patentar. ¿Sí? Entonces esto quedó en trabajos publicados a Congreso, trabajos publicados en revistas, hemos hecho análisis de la marcha, después hemos implantado electrodos sobre la corteza para ver cómo iba cambiando también su actividad cortical. Hemos intentado en el laboratorio en el 2015 intentar hacer un sistema portátil que no ande con el cable, pero bueno, en el 2015 no conseguíamos un buen desarrollo de baterías, por lo que le teníamos que poner estas pilas. Sí, eran bastante grandes. Acá está la batería que utilizamos. Ahora las baterías son mucho más chiquititas y toda la tecnología se ha hecho mucho más pequeñita. Los análisis de la marcha, etcétera. Bien, bueno, eso era un poquito como introducción para mostrarle lo que, digamos, que la instrumentación biomédica está en todo el ámbito biomédico, ¿sí? Del ámbito clínico al ámbito de investigación. Van a encontrar siempre amplificadores, filtros, el diseño, configuraciones para eliminar el ruido, para bajar el ruido, actualmente hay ahora muchos algoritmos, ¿sí? Algoritmos que permiten procesar esas señales y quitarle digitalmente todos esos ruidos. Bien, como temario, en lo que sigue, el jueves le voy a mostrar un sistema de adquisición de múltiples propósitos. Le voy a mostrar con hoja de datos de qué se trata y cómo son los sistemas actuales. ¿Sí? Vamos a utilizar y después del jueves vamos a comenzar a ver lo que es el amplificador biológico en sí, cómo está construido, cómo se diseña, qué filtros analógicos utiliza
Vamos a simular, vamos a hacer un diseño y la simulación de ese amplificador biológico para que después hagan dos actividades prácticas. Una es el diseño de filtros analógicos, que esto nos va a permitir más que nada el uso de instrumental de laboratorio, y después el trabajo práctico del amplificador, que van a construir, van a montar el amplificador, específicamente un amplificador de electrocardiograma, lo van a implementar en un protocolo y le van a hacer los ensayos correspondientes, que son de respuesta en frecuencia, medición del rechazo en modo común, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eso, acá terminaríamos la clase de hoy. ¿Mm? Esto era